Dios ha querido darse a conocer a nosotros a través de la revelación general y natural y de una manera más específica por medio de la revelación especial. Para esto contamos con la valiosa asistencia del Espíritu Santo. Por medio de la revelación e iluminación que opera en nosotros el Trino Dios, es que podemos ir conociendo y manifestando sus innumerables atributos. ¿Cómo ven los hombres a Dios? ¿Lo conocen realmente o es un mito para ellos? Esto es el Dios de las Escrituras. Él es Yahvé Elohim, el Dios de la creación. Él es Yahvé El Shaddai, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Yahvé, mi Dios, mi sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Buenos días. Buenos días. ¿Usted conoce algún atributo de Dios? ¿Algún atributo? ¿El amor o es lo que más comentan? Bueno, igual no estoy seguro porque no creo en la existencia de Dios, o no estoy seguro si es que existe en verdad. Ya, gracias. Ya, de nada. Hola, buenos días. Hola, buenos ¿Le días. puedo hacer una pregunta? Sí, Dios. ¿Usted conoce algún atributo de Dios? ¿Algún atributo de Dios? Creo que poderoso, porque ya que Él creó la naturaleza y nos creó a nosotros. Pero la verdad es que no sé, no estoy muy seguro en este momento de acordarme de otro. Ah, ya, gracias. De nada. Para poder despejar algunas dudas que nuestros espectadores puedan tener, acompáñenos a conocer una aproximación de estas perfecciones que nos permitirán vislumbrar lo que Dios ha querido revelar de sí mismo. Los atributos de Dios se pueden clasificar de innumerables maneras, pero en este programa nos enfocaremos en aquellos que son comunicables e incomunicables. Con atributos comunicables nos referimos a aquellos atributos que tienen relación con el carácter de Dios y que sí se pueden comunicar al hombre. Dignidad. Cuando hablamos de ser dignos, nos referimos a alguien que es merecedor de algo, y Dios es merecedor de todo. Dios primeramente es intrínsecamente grandioso y digno, y se comporta dignamente. Él no recibe nada de lo que no sea merecedor. Él no violenta a nadie para seguirlo, sino que nos da la oportunidad de optar por Él, voluntariamente. Es por esto que quien decide seguirle y servirle, lo hace por amor, y esto demuestra su dignidad, como lo vemos en Salmo 18:3. La dadivosidad es una cualidad y características que están presentes en Dios, que lo lleva a darse por completo por otras personas. Dios nos dio a su Hijo. Si no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo podría entonces negarnos las provisiones adicionales que acompañan a su Hijo? En Romanos 8:32 nos señala esto. En cuanto a la justicia de Dios, podemos decir que esta es esencial al ser de Dios. Esto implica que hay integridad y rectitud en Él. Debido a esto, su manera de proceder con el hombre es de manera justa en todos los aspectos. Y al aplicar su justicia a la vida moral del hombre, nosotros podemos decir que el pecado no quedará impune, pues Dios establece un día para juzgar una condena como pago de la rebelión, pero también habrá una recompensa para el hombre que ha caminado en Cristo y sus obras. Y esto lo podemos ver en Mateo 19, del 26 al 28. Al decir que Dios es un justo juez, nos da a entender una serie de consecuencias. Por ejemplo, de esto tenemos el dolor, el pecado, la enfermedad, etcétera. Pero también tenemos el otro lado, que es la protección, la larga vida, el caminar con Dios, etcétera. Y la mayor manifestación de la justicia de Dios se cumple en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, pagando así de manera justa por la culpa y por la transgresión cometida por el hombre. Bondad. Que Dios sea bueno implica que en todo su actuar, en toda circunstancia, en todo tiempo, Él manifiesta bondad, pues su carácter es bueno, como dice el Salmo 107:1. Todo cuanto ha hecho Dios es bueno en buena manera, como dice Génesis 1:31.
El deterioro de la creación, del ser humano y del mal en general ha provisto de la desobediencia de Lucero y del apartarse del Dios Santo. Los hijos de Dios que le aman saben que en todas circunstancias Dios ayuda para bien, porque en todas las cosas Él tiene un propósito, como dice Romanos 8:28. Misericordia. Se define misericordia como aquel que se compadece de las miserias ajenas. Este atributo lo vemos en la compasión de Dios frente a la desgracia de la caída del hombre y en la bondad de Dios al tener paciencia y esperar a que el hombre se arrepienta. En Salmos 103:8 podemos ver reflejado esto. El amor de Dios no es solo un sentimiento, como dice su palabra en 1 Corintios 13:4-8, sino que es una expresión. Dios expresa el amor de distintas maneras a lo largo de todas las Escrituras. Pero la más poderosa corresponde a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para perdón de nuestros pecados, como lo observamos en Juan 3:16, en donde el Padre, por amor a su Hijo, nos ha salvado de la condenación a todo aquel que crea en Jesús. En cuanto a la gracia de Dios, podemos decir que este es un favor inmerecido de parte de Dios hacia el pecador. Dios nos ha dado todo, nos dio a su Hijo a cambio de nada. La gracia trae gloria a Dios y es un beneficio para el hombre, ya que lo justifica gratuitamente delante de Dios, mediante la fe en el Hijo, y le da la posibilidad de acercarse confiadamente a Él. Si bien la gracia de Dios está disponible para todos, esta se hace realmente efectiva en los que creen en Él y se humillan delante de Él, como dice Hebreos 4:16. Fidelidad. La fidelidad de Dios habla de que podemos confiar en Él, no solo en lo que Él es, sino cómo se comporta a lo largo de la historia. Este atributo de la fidelidad tiene relación con lo que las Escrituras llamamos la fe, como cuando creemos en algo sin verlo. La fidelidad le otorga una confianza, credibilidad o crédito a Dios, sí, como los créditos bancarios. Dios es fiel, pero fiel en todo momento, no solo cuando el hombre está pasando una buena situación, sino que aún en nuestros padecimientos o dificultades, Dios es fiel. Esto nos muestra que este atributo no está centrado en el hombre, sino en su Hijo. Dios es fiel a su Hijo, a su palabra, al Espíritu Santo y a lo que Él es y ha prometido en relación a su Hijo, como dice en Deuteronomio 7, del 9 al 10. ¿Y usted se considera una persona fiel a sus propios dichos o actitudes? Cuando hablamos de atributos incomunicables, nos referimos a aquellos que tienen relación con la esencia de Dios, con su ser, y que no se pueden comunicar al hombre. Insondabilidad. En la medida que el creyente va creciendo en el conocimiento de Dios, va siendo más pequeño, pues el Señor es insondable. Es por ello que nunca lo podremos conocer, entender y comprender totalmente. Lo dice Salmo 139:6. Estamos en un constante conocer a Dios por la palabra y el Espíritu. Lo dice Jeremías 9:24. El ejercicio constante de buscar el rostro de Dios nos ayuda a comprender su insondabilidad, sabiendo que a su tiempo nos irá revelando nuevas cosas y de esta manera ser sus eternos discípulos. Inescrutabilidad. Dios es inescrutable para aquel hombre que se acerca a Él razonando y suponiendo cosas. De esa forma jamás va a poder comprender ni entender a Dios. Dado que la mente de Dios es tan profunda, es que se necesita iluminación y revelación de Dios en nuestro espíritu para ir conociéndolo un poquito cada día más. Esto lo vemos en 1 Corintios 2:10. Una actitud correcta ante el Señor hará que haya verdadero conocimiento y así ver su insondabilidad. La razón junto a la especulación nos lleva a la inescrutabilidad. Omnipotencia. La omnipotencia de Dios la podemos ver a través de la revelación general en la creación del mundo a partir de la nada. Ser omnipotente quiere decir que tiene toda la fuerza y todo el poder,
que Dios no depende de nada externo a Él. No hay nada imposible para Dios. El único que tuvo el poder para llevar y sobrellevar el pecado de nosotros sobre sus hombros fue Jesús. En Lucas 18:27 Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Suficiente. La suficiencia de Dios nos lleva a no necesitar nada más, pues Él, como nuestro Creador, nos sustenta de todo lo necesario. En Dios se encuentra la plenitud de todas las cosas, y aquel que acude a Dios es satisfecho completamente. En Él no hay necesidad, pues todo lo llena en todo. Efesios 1:22. En cuanto a la omnipresencia de Dios, esto significa que Dios está presente siempre y en todo tiempo. Además, Él está delante de nosotros y en el mismo sitio en donde nos encontramos. Él está aquí y está allá al mismo tiempo, permeando todo. Esto constituye su inmanencia. Podríamos preguntarnos, ¿dónde podríamos huir? No hay ningún lugar en donde podamos hacer eso. Dios está presente en todo lugar. Salmo 139, del 7 al 12. Inmensidad e infinitud. Dios en su inmensidad lo llena todo en su creación y más aún en nosotros y en torno a nosotros. Está relacionado con la omnipresencia, solo que en Dios está llenándolo todo personalmente, presente en todo lugar y al mismo tiempo. Como Dios lo llena todo, debemos meditar en que Él siempre está, ve y escucha todo, y esto a su tiempo va a tener consecuencias. Lo dice Primero de Reyes 8:27. En cuanto a la infinitud, esta es la característica de Dios, la cual atribuye magnitud a todos los demás atributos, como mostrando que la grandeza de estos en Dios no tiene fin. Jeremías 23:24. Omnisciencia. Al referirnos a Dios omnisciente, queremos decir que Él en su eterno presente tiene conocimiento de todas las cosas y conoce el actuar y pensar del hombre en detalle, como dice el Salmo 139:1-4. Esto es muy notorio en la iglesia cuando hay manifestaciones del Espíritu, por ejemplo, profecía, quedando expuesta la conducta del hombre. Dios conoce todo detalladamente y en todo tiempo, como dice Isaías 41:21-24. Es por ello que ante Él debe haber temor, honestidad y sinceridad. Soberanía significa autoridad suprema, es decir, que Dios es Señor de señores y Rey de reyes, que gobierna sobre todo. Dios tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra, como vemos en Crónicas 29:11. Santidad es mucho más que un concepto, es una experiencia que aterra y estremece a todo aquel que se acerca al Dios Santo, como dice Isaías 6:5. Al acercarnos al Dios Santo, constatamos nuestra maldad y esto debe llenarnos de humillación. Santidad implica ser apartado, y el apartado por antonomasia es Dios. El hombre es apartado para el Señor recibiendo la santidad por contacto y asociación. Esto debe llevarle a tener sumo cuidado en la iglesia y en su diario vivir, como dice 1 de Pedro 1:16. Sed santos, porque yo soy santo. Inmutabilidad. Este atributo nos habla de que Dios no cambia, siempre ha sido el mismo y lo seguirá siendo. Este incluye a los demás atributos, por ejemplo, si Dios es digno, siempre ha sido igual. Es digno antes, ahora y después. Dios es el mismo en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, aunque se le ve actuar de distintas maneras. Él no se desviste de un atributo ni se viste de otro. Como dice Malaquías 3, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Singularidad. El Señor es absolutamente singular, es único, irrepetible. Él es un todo. Por tanto, al hablar de este atributo de la singularidad, debemos tratarlo como uno dentro del conjunto de los atributos de Dios. En el servicio de adoración, de enseñanza o de oración a Dios, no debe resaltar un atributo en particular por sobre otro. De lo contrario, se corre el peligro de hacer del atributo un ídolo, como dice Isaías 44:6. Aceidad. Dios vive en sí mismo y sin necesidad de nada para ser. Dios existe en sí mismo o por la necesidad de su propio ser, absolutamente necesario y no contingente. Eterno. Dios no tiene principio ni fin, trasciende en el tiempo, es atemporal,
Dios es el morador eterno y la tierra tiene sentido en él. Como dice en Isaías 57:15, el Señor es la causa de los siglos, edades o eras. Increado. La palabra increado significa que no fue producto de una creación. Esto solo puede ser aplicable a Dios, pues Él siempre ha existido. Nadie lo creó a Él, ni siquiera Él se creó a sí mismo. Desde la eternidad, desde antes de que el universo comenzara a existir, ya existía un ser no creado, con vida en sí mismo, pero capaz de crearlo todo a partir de la nada. Génesis 1:1. Inmaterial. Lo inmaterial es todo aquello espiritual que no puede percibirse por los sentidos. Dios es espíritu, invisible, inmortal, y como tal no está limitado a la materia. Dado que Dios le dio al hombre una parte espiritual, es que el cristiano regenerado puede percibir a Dios por medio de su espíritu. Podemos concluir al estudiar los atributos de Dios que en Él solo hay perfección y que también hay consecuencia y armonía entre lo que Él es, dice y hace, y que en todo tiene como centro y propósito a su amado Hijo. Al ir adentrándonos en el estudio de Dios, nos damos cuenta que Él ha provocado en el corazón de nosotros los creyentes una actitud de cuidado ante la grandeza del Señor. Y como consecuencia de esto, podemos servirle con una gran libertad.